Me gustaría empezar con una pregunta que parece fácil, pero no lo es. Simplemente para que penséis. ¿Cuál es la idea que más repitió Jesús a lo largo de su ministerio? Parece fácil, pero no lo es. Y yo os voy a dar 4 opciones. Escuchad con atención. La primera podría ser: he venido a dar mi vida por los hombres. La segunda: he venido para dar gloria a Dios. La tercera: he venido para cumplir la ley. O una cuarta. La primera reacción que podáis tener, o la que normalmente tienen los cristianos, es que Jesús vino para dar su vida por la humanidad. Os pregunto, ¿creéis que es importante saber cuál fue la idea que Jesús más repitió? Porque yo entiendo que si Jesús, a lo largo de lo que él habló, y no le sobró una sola palabra de lo que dijo, si encontráramos el patrón de qué es lo que más Jesús repitió, he descubierto de que ninguna de estas cosas que yo he mencionado es lo que Jesús más veces repitió. Y os pregunto, ¿será importante saber cuál es esa cosa? Porque si no lo sabemos, entonces nos estamos perdiendo el sentido del Evangelio. Y yo, sinceramente, os tengo que confesar, yo llevo varias semanas estudiando esto que os voy a presentar, y yo cuando estudiaba decía, ¿en qué cueva he estado metido sin luz y sin Biblia? Porque yo no me he dado cuenta hasta recientemente. Yo he ido a buscar el libro de Juan, porque es el libro más espiritual. Todos sabéis que Mateo, Marcos, Lucas es más narrativo, más acontecimientos, pero el libro de Juan es el del contenido espiritual. He estado estudiando varias semanas el libro de Juan y he ido buscando una tras otra las cosas, y aquí va cuál fue la idea que Jesús más veces repitió a lo largo de su ministerio. El Padre me ha enviado. Tengo toda una serie de versículos donde una y otra vez Él lo repite. Por ejemplo, no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no ha enviado eso, envió para otra cosa. Yo voy a hacer una lectura rápida para que veáis. He empezado con Juan 3,17, pero si voy a Juan 4,34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y si vamos luego un poquito más adelante, Juan 5,23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y luego vamos a encontrar que una vez más en el capítulo 5 vuelve a repetir que el que cree al que me envió, hay que creer al que me envió, decía Jesús. No busco mi voluntad, dice Juan 5,30, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Dice Juan 5,36, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En el mismo capítulo 5, versículo 38, vuelve a decir, no tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien Él envió no creéis. Si fuéramos al capítulo 6 de Juan, hay 6 veces que se repite la misma idea. El Padre me envió, constantemente repiten lo mismo. Si fuéramos al capítulo 7, tenemos otras 5 veces más. Por ejemplo, Juan 7,16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hay más versículos, dice Juan 8, por ejemplo, 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8,42, Juan 9, Juan 10, Juan 11, Juan 12, Juan 13, Juan 14, Juan 15, 16, Juan 17, en esa oración que hizo él de intercesión al Padre, dice Juan 17,3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo mismo dice el versículo 23, y lo mismo dice Juan 20, 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que solo en el
capítulo Juan hay 34 referencias en las que Jesús dice, el Padre me envió. No hay otra idea que yo al menos haya encontrado que se repita tanto. Si todas las religiones de este mundo son un intento del hombre de alcanzar a Dios, el Evangelio es justo lo contrario. Dios envía a Jesucristo al mundo para alcanzar el mundo. Esta es la gran diferencia. Dios es el que desciende a la tierra para alcanzar el hombre. Quedaros con esa puerta abierta en el cielo o la escalera de Jacob que antes se ha mencionado. De alguna forma, cuando estaba estudiando esto pensaba, Dios abrió el cielo para que el Padre enviara al Hijo y pudiera venir aquí. Es un símbolo, pero el sueño de Jacob es también parte del plan de la redención. Dios abre una puerta en el cielo. De hecho, el nacimiento de Jesús, en la escalera de Jacob se abre una puerta, había una escalera y había ángeles que subían y bajaban. En el nacimiento de Cristo se abre el cielo para que Cristo venga y había ángeles de por medio también, ¿verdad? Esto es solamente una parte del Evangelio. La puerta del cielo se abrió para que Jesús descendiera, se hiciera hombre y muriera. Pero eso no es todo el Evangelio, aunque muchos cristianos piensan que eso es el Evangelio. Y yo creo que el Evangelio o la redención consta de 4 partes diferentes. Cristo viene y se encarna y muere, solo es la primera parte del Evangelio. La segunda parte es Jesús resucita y asciende. Es parte, obviamente, del Evangelio, ¿no? El plan de Dios era descender y luego ascender, después de haber resucitado. Esa solo es la segunda parte del Evangelio. Y ahora os voy a poner a prueba, porque si Jesús viene, se encarna, muere, es la primera parte, y luego resucita y asciende, es la segunda parte, entonces la pregunta que os hago es, ¿cuál es la tercera? Dios no solo se propuso descender primero, por medio de Jesús, el plan de Dios era descender, además, sobre nosotros, por medio del Espíritu. Y al igual que Cristo resucitó, nosotros también tenemos que resucitar. Y aquí hay un paralelismo entre la vida de Jesús y lo que tiene que ocurrir en el cristiano. Y repito, no sé si os habéis dado cuenta que en la palabra de Dios aparece que los cristianos tienen que resucitar, y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando después de que una persona ha dejado de vivir. ¿Os suena algún texto que diga eso? Porque en la Biblia por lo menos hay varios, yo he encontrado varios. Dice, por ejemplo, Efesios 2, versículo 6, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Está hablando aquí Pablo a los efesios de resucitar después de haber muerto? ¿Por qué dice Pablo que Dios nos resucitó a los cristianos? Porque si no hemos resucitado, no somos cristianos. O resucitamos espiritualmente, o el proceso de la redención no se ha completado en nosotros. Por eso, como se mencionaba antes, Dios tenía que enviar su Espíritu para que fueran llenos del Espíritu para convertir a los, en este caso, cristianos y también apóstoles, porque el plan de redención incluye que Él quiere vivir en nosotros. Hay un versículo que lo resume muy bien, esta tercera etapa, y está en Efesios también. Si tenéis la Biblia, en Efesios 2, fijaros cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros. ¿Para qué Dios nos ha diseñado? Porque esta es la tercera etapa del plan de la salvación. Efesios 2, versículo 22, dice, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El plan de la redención incluye que Dios more en nosotros por medio de su Espíritu.
Es un poco lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribía a los Romanos. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y escuchar bien lo que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también, dice entre medio por la gloria del Padre, así como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en una nueva vida. Si Cristo resucitó, nosotros tenemos que resucitar. Dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Escuchar bien. Colosenses 2:12 dice que fuimos resucitados y el símbolo de esa resurrección es el bautismo. El bautismo no es un rito donde uno se moja y sale del agua. El bautismo es el rito que debiera de confirmar que una persona ha resucitado espiritualmente. Y si os preguntara, vale, está bien, Jesús se hizo carne, Jesús murió, primera etapa. Segunda etapa, Jesús resucitó y ascendió. Y tercera parte o etapa de este proceso de la redención es que Dios mora en nosotros a través del Espíritu al resucitarnos, espiritualmente hablando. ¿Es completo el Evangelio ahí? ¿Es completo el proceso de la redención ya en estas tres etapas? ¿O falta algo más? Ahora, hay una cuarta etapa dentro del proceso de la redención de la cual se habla muy poco, posiblemente la que menos de todas. Pero hay una cuarta para mí. Vamos a buscar Colosenses 3. Aquí viene la cuarta etapa. Esto es lo menos de lo que se predica del Evangelio de estas cuatro etapas que yo considero. Yo esto no lo he leído ni lo he visto, esto yo simplemente estoy compartiendo lo que está estudiando. Y Colosenses 3, versículo 1 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijaros que por tercera vez está hablando si habéis resucitado, obviamente espiritualmente. ¿Qué es lo que tendríamos que preguntarnos? ¿Yo realmente he resucitado espiritualmente? Sí, yo pasé por un bautismo, pero ¿realmente yo he resucitado espiritualmente? Y dice aquí, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Recordáis que Jesús dijo, yo soy la puerta? Juan 19. También él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchar bien, ¿eh? Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que tenemos que ir al Padre. O sea, vamos a colocar estas palabras de Jesús en su contexto, ¿eh? Jesús habla de acercarse al Padre por Él. Y si leemos en Hebreos 10, 20, dice que se abrió un camino nuevo y vivo cuando Él murió y resucitó por nosotros, nos abre un camino, ¿dónde? Hacia el Padre. Nos abre un camino hacia el Padre. Camino del lugar santísimo, dice Hebreos 9:8. O sea que Jesús, cuando viene y asciende, el mismo viaje que Él hace, se está abriendo la puerta para que nosotros lo hagamos, si hemos resucitado en Cristo. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús abre un camino para ascender, espiritualmente hablando, al trono de la gracia. Vamos a volver a Efesios. Fijaros cómo Pablo, cuando habla a los efesios, repite en varias ocasiones esto de acceder al trono de la gracia o acceder a Dios. Porque esto es clave, ¿eh?
Si yo os preguntara, ¿alguna vez vosotros habéis accedido al trono de la gracia? ¿Alguna vez habéis accedido por fe a la presencia de Dios? Si fuéramos sinceros, es posible que la mayoría de cristianos te digan, no, esto es algo al cual yo todavía no he llegado, porque uno ni siquiera se imagina a veces que puede acceder al trono de la gracia, ¿verdad? En Efesios, fijaros que en el capítulo 3:12 dice, tenemos seguridad y acceso al Padre con confianza por medio de la fe en Cristo. Es la Biblia la que está diciendo esto, ¿eh? Primero habla de seguridad de acceso al Padre con confianza por medio de la fe en Cristo. Antes, en el capítulo 1 y versículo 3, él comienza la epístola diciendo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este lenguaje sublime, espiritual y eterno, está hablando de recibir una bendición cuando accedemos por la fe a la presencia de Dios, cuando estamos en oración, cuando estamos en el estudio de la palabra. Por la fe, dice que si logramos ascender al Padre, al trono de la gracia, hay una bendición para aquellos que logren esta experiencia y que para mí es la cuarta etapa de la redención. Porque esto es ahora, hoy, presente. No estamos hablando después de la venida de Jesús, que va a ser una ascensión física. Estamos hablando de ascender a Dios de forma espiritual. Claro, ¿cuál es la bendición? La bendición es estar en la presencia para que transforme nuestro corazón. Es una bendición estar en la iglesia y recibir la bendición, pero ¿cuál creéis que es mayor bendición? ¿Venir a la iglesia todas las semanas o entrar a la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo? Donde dice ahí la palabra que se recibe una bendición. Si seguimos leyendo en Efesios 2:18 dice, por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Os dais cuenta cuántas veces se repite en el Evangelio, tenemos acceso al Padre, tenemos entrada al Padre, tenemos que elevarnos al Padre? Todo lo que Jesús dijo mientras estaba aquí, que había sido enviado al Padre, ahora se corresponde con el apóstol Pablo diciendo una y otra vez, tenemos acceso al Padre para recibir una bendición especial, ¿no? Así que es cierto que Dios descendió para salvarme o para salvarnos, es cierto que el Espíritu también me eleva al cielo. Y es interesante, fijaros, Dios desciende de forma carnal y sube de forma espiritual. Nosotros debemos primero ascender de forma espiritual para luego ser elevados de forma carnal, cuando Jesús vuelva a la tierra. ¿Me seguís? Sí. Es muy interesante. Si Dios ha descendido sobre mí por el Espíritu y yo he resucitado espiritualmente, entonces voy a tener acceso al Padre y solo los que pasen por este proceso cuando Jesús venga es que va a venir a buscarlos. Jesús va a venir a buscar para llevarse al cielo los que ya han ascendido al cielo. Aquellos que hayan ascendido primero al cielo por la fe, será que cuando Jesús venga dirá, estos los conozco porque han estado en el cielo, estos no los conozco, apartaos de mí. ¿Sí o no? Jesús nos tiene que conocer en el cielo. Por eso tantas veces se nos dice que nos acerquemos al Padre o al trono de la gracia, que ascendamos, que tenemos un camino abierto. Entonces, el mismo proceso que ocurrió con Jesús, de alguna forma, tiene un paralelo con lo que tiene que ocurrir con nosotros. Y fijaros,
Prácticamente en la Biblia, desde el principio al fin, todo es descender y ascender, descender y ascender. Jehová, dice la Biblia, se paseaba en el huerto del Edén, pero luego nos dice la misma Biblia que Enoc fue llevado. Luego dice que Jehová descendió al Sinaí y luego dice que, por ejemplo, Elías subió al cielo. Y luego va diciendo, por ejemplo, que el ángel Gabriel bajó a encontrarse con Daniel. Pero luego Ezequiel dice que fue elevado en el espíritu. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 8 y 11, 2 veces de hecho. Jesús viene en carne y luego las primicias que resucitan suben al cielo. Todo es bajar y subir, todo en la Biblia prácticamente es así. El Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende para encontrarse con Pablo, el Espíritu Santo eleva a Pablo al tercer cielo. Jesús desciende cuando Juan estaba en Patmos para encontrarse con él, y el mismo Jesús en Apocalipsis le dice a Juan, sube. ¿Os dais cuenta cómo toda la Biblia es bajar y subir, bajar y subir? Todo en la Biblia es bajar y subir. Y todo el Evangelio, de alguna forma, se puede resumir en una frase que concentra todo lo que estamos diciendo. Este proceso, para mí, al menos de 4 etapas, ¿no? Esta incluida, la de ascender al cielo de forma espiritual, hoy, antes de que Jesús vuelva. De alguna forma, Dios descendió del cielo para salvarnos a través de su muerte, para morar en nosotros, y nosotros, por la fe en Cristo, ascender al cielo para morar con Dios. Esta es la verdadera religión. Si nos falta algo, que generalmente yo creo que en el cristianismo falta la 4ª etapa, porque muy pocas veces se habla de que nosotros espiritualmente podemos ascender al cielo. Claro, tiene que haber un proceso. Tenemos que haber sido resucitados por el Espíritu Santo, haber sido recreados para poder luego ascender al cielo, ¿no? De forma espiritual o por la fe. Todo esto es lo que realmente me va a llevar a la eternidad. Si algo falla, el Evangelio no es completo en mi vida. Si el Evangelio es real, Dios tiene que haber descendido sobre mí, tiene que haberme transformado y yo tengo que estar en comunicación con el cielo. Yo tengo que estar en frecuente comunicación con el cielo. Si yo todavía no me he elevado por la fe, algo falla en mi vida espiritual. Si no se ha cumplido esto, entonces lo que tenemos son solo rituales religiosos. Pero no tenemos la presencia de Dios. Y los cristianos creo que nos estamos conformando con la presencia de Dios aquí en la tierra. Venimos a la iglesia, pedimos la presencia de Dios, que está muy bien, y en nuestro hogar pedimos la presencia de Dios, que está muy bien, pero ¿cuántas veces oramos para nosotros entrar en la presencia de Dios? Para recibir las bendiciones que están prometidas. Todo este patrón de lo que ocurrió con Jesús es lo que en nosotros tiene que ocurrir. Jesús descendió, murió, resucitó y ascendió. Nosotros tenemos que recibir el descenso del Espíritu Santo, tenemos que morir, tenemos que resucitar y tenemos que ascender. Las 4 cosas que ocurrieron en la vida de Jesús tienen que ocurrir también en nuestra vida. Si no, no se ha completado el proceso de redención. Y la pregunta que te hago es, ¿en qué etapa de la redención estás tú? ¿Tú eres de los cristianos que en su mayor parte creen que sí, Jesús vino? Porque el Evangelio muchas veces se ha resumido en las 2 primeras etapas. Jesús se encarnó, Jesús murió. Y luego resucitó y ascendió. Ese es el Evangelio. Yo lo creo,
yo lo creo intelectualmente, entonces yo soy cristiano y yo algún día cuando Jesús venga, Él me va a llevar. Son solo las dos primeras etapas, pero la tercera, que es mi resurrección espiritual, y la cuarta, mi ascensión espiritual hoy, si no están ocurriendo, no se ha completado la etapa completa, digamos, del Evangelio en mi vida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos además es, ¿realmente ha ocurrido una resurrección espiritual en mi vida? ¿O solamente fui remojado en el bautismo? Y si has resucitado, si hay una transformación en tu vida cristiana, vamos a pensar que todos aquí estamos transformados por el Espíritu Santo. ¿Has ascendido al cielo por la fe, entrar en la presencia de Dios para recibir eso que Él tiene preparado? ¿Te has sentado en los lugares celestiales, como dice Pablo? ¿Has recibido bendición espiritual? ¿Se manifiesta todo esto en tus pensamientos, palabras y acciones? Solo podremos ascender a Él cuando Jesús venga, si todas estas 4 etapas las creemos firmemente y las hacemos una realidad. Y desgraciadamente yo creo que millones de cristianos están esperando la segunda venida, pero todavía ellos no han sido transformados, no ha habido una resurrección, y aun si la ha habido, es posible que estén esperando a Jesús cuando todavía no se han encontrado con Jesús en el cielo. Y repito lo que antes he dicho, Jesús solo viene a buscar a aquellos con los que ya se ha encontrado en el cielo por la fe. Espero que recordéis esta idea que creo que es tan importante, el camino abierto que Jesús nos ha abierto para poder ascender espiritualmente, para poder recibir esa bendición, especialmente el remanente. Yo creo que los 144.000 solo van a soportar las pruebas que están por delante cuando estén en comunicación directa con Dios y cuando hayan sido elevados a tener una experiencia espiritual que nadie nunca antes haya tenido. Y solamente ascendiendo por la fe al trono de la gracia podremos conseguir eso que nos dará el poder suficiente para poder vencer al maligno. Y espero que esto sea una realidad en cada uno de vosotros que estáis aquí. Amén. Amén.